empezar a grabar esto. Un par de cositas de preguntas logísticas. Ustedes en el espacio del Moodle tienen acceso a todas las lecturas, a las instrucciones del parcial, a todo. ¿Sí? Daniel, entonces es un problema con tu Moodle. Me escribes, porfa, y yo te envío las lecturas o lo que sea, lo que te haga falta. ¿Listo? Listo, esa era la primera pregunta. La segunda, bueno, hoy tienen hoy es la fecha límite, ¿cierto? Para la entrega, ¿qué es? 3, ¿cierto? Del trabajo. Entonces, para que porfa no se les vaya a escapar. Esperamos poder darles retroalimentación lo más pronto posible, obviamente. Y seguramente que ustedes ya han avanzado bastante según lo que me han contado varios equipos, entonces estamos contentos de ver esas entregas. Y el cuarto punto, recuerden que hoy es 9 de mayo, dentro de 8 días más o menos, ¿cierto? Un poquito más, el 18, 9 días, es la entrega del parcial, ¿cierto? Entonces, varias personas ya me han hablado del parcial, ya me han dicho cómo van avanzando. Me parece que van avanzando bien, pero no se dejen coger la noche, ¿cierto? Que no lo hagan el mismo 18, pues, que no estén estresados en ese sentido. Todavía tienen tiempo para revisarlo, para poder hacerlo con calma. Entonces, las personas que de pronto no han empezado, pues, la invitación a que empiecen. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? ¿No? Perfecto, buenísimo. Entonces, la semana pasada, sí, el miércoles, hablamos de la situación de la disciplina económica con respecto a la forma en que la organizamos, ¿cierto? La forma en que la disciplina, lamentablemente, sigue reproduciendo y reforzando una cantidad de estereotipos, una cantidad de problemas que son culturales, que son sociales, que son políticos, en términos, por ejemplo, de discriminación de género, en términos de discriminación de raza, de etnicidades, etcétera. Y pues, digamos, hicimos una caracterización a través de una literatura que cada vez está siendo más y más importante acerca del estado de la disciplina y sobre todo con la pregunta en mente de cómo es que ese estado de la disciplina, cómo es que esa manera en que organizamos la disciplina afecta al tipo de conocimiento que estamos produciendo, ¿cierto? Si tenemos un tipo de disciplina que es poco diverso, que tiene unas reglas muy rígidas, que tiene unos rituales muy rígidos también, unas jerarquías muy bien marcadas, pareciera que, digamos, eso nos da hasta cierto punto una narrativa o le ha dado a la disciplina económica una narrativa acerca del rigor, acerca de la cientificidad muy importante, ¿cierto? Con la cual se ha defendido, pero es un rigor, una cientificidad, una idea, por ejemplo, acerca de la objetividad que tiene que ver con unos valores culturales muy particulares, que en general son valores que se acercan mucho más a los valores masculinos que a los valores femeninos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la idea de la objetividad, ¿cierto? Esa idea de la objetividad que tenemos desde el siglo XX, finales del siglo XIX más o menos, porque recuerden, también la objetividad es una categoría y un valor, si ustedes quieren, históricamente situado, históricamente construido. La idea acerca de la objetividad ha cambiado a lo largo del tiempo dentro de las disciplinas. Y esa objetividad, digamos, más masculina, más masculinizada, que ha sido dominante desde el siglo XX, es esa visión más o menos desde ninguna parte, ¿cierto? La visión de Dios. Esa idea de que podríamos llegar a verlo todo sin tener ningún pensamiento a priori, ningún valor a priori, etcétera, y que en cambio podemos revelar el mundo, ¿cierto? Y entender el mundo desde esa visión de ninguna parte, desde esa visión de Dios. La epistemología social, la epistemología feminista, la literatura feminista nos ha mostrado, por lo menos desde los años 60, desde los años 70, que esa visión acerca de la objetividad no tiene ningún asidero y que efectivamente todos y todas siempre partimos de una situación particular
al momento de hablar, al momento de tratar de entender el mundo, al momento de producir conocimiento. Y que una visión más realista de lo que debería ser la objetividad, que en la literatura feminista se ha llamado, por ejemplo, la objetividad fuerte, con Haraway, con Harding, etcétera, es esa idea de decir los y las investigadoras debemos reconocer nuestra situación, debemos reconocer desde dónde estamos hablando y debemos reconocer cuáles son los valores que tenemos, que sean culturales, políticos, sociales, etcétera. Y al momento de reconocer esto, podemos producir un tipo de conocimiento mucho más sincero, ¿cierto? Y mucho más completo. Y en ese momento, lo que tenemos que entender también es que la producción de conocimiento se trata de una actividad humana colectiva, en donde podemos combinar todos esos conocimientos desde diferentes situaciones. Y si ustedes quieren ver esa objetividad más como una intersubjetividad que nos lleva a diferentes puntos de vista, ¿cierto? Que nos lleva a combinar diferentes puntos de vista y a reconocer todos los puntos de vista. Entre otras cosas, algo que mencionábamos la clase pasada también, un punto de vista muy importante es ese punto de vista de las personas oprimidas. Epistemológicamente nos van a decir la epistemología social, la epistemología feminista también, las personas que hacen parte de grupos que han sido históricamente oprimidos van a tener una ventaja epistemológica para identificar ciertos problemas. Por ejemplo, ¿cierto? A los economistas no nos importaba, no podíamos ver, no entendíamos qué significa la discriminación, en particular basada en género, o en particular también basada en la raza. Simplemente porque la mayoría de economistas, hasta hace muy poco tiempo y todavía hoy en día, ¿cierto? Eran economistas blancos de clase media alta, estadounidenses, etcétera, que simplemente no podían ver ese tipo de problemas. Entonces, en el momento en que podemos lograr tener una disciplina mucho más diversa, una disciplina que tiene, digamos, otro tipo de personas también, podemos empezar a hacernos otro tipo de preguntas. Podemos empezar a considerar que hay ciertos objetos de estudio que también son legítimos para la economía y que los y las economistas tenemos cosas que decir al respecto. Esta posición epistemológica de decir que las personas que pertenecen a unas comunidades históricamente marginalizadas tienen esa ventaja epistemológica de podernos ayudar a identificar y a visibilizar esos problemas, no significa que esas personas sean ni las responsables de resolver esos problemas, ¿cierto? De solucionar esos problemas de discriminación, ni tampoco que tengan una posición epistemológica privilegiada para poder entender de mejor manera todo el sistema de conocimiento y la situación compleja que pueda haber para resolver ese problema, ¿cierto? Entonces, fíjense dos cosas. No es que entonces ahora le tenemos que decir a las mujeres economistas, bueno, si ustedes quieren participar en economía, es responsabilidad de ustedes participar más en economía y mirar a ver cómo hacen, no solamente para aumentar la representación, sino su participación efectiva. Nos va a decir la teoría feminista y la epistemología social, eso es responsabilidad de todas y todos, ¿cierto? Pero además, no por ser mujer y sufrir, digamos, de unas violencias y de unas discriminaciones basadas en género particulares, van a tener las mujeres, otra vez, no solamente la responsabilidad, sino sobre todo la posibilidad de encontrar soluciones idóneas a ese problema de discriminación particular. ¿Cierto? Para eso necesitamos que toda la comunidad, que todas las personas estemos metidas en ese compromiso de poder buscar ese tipo de soluciones. Espero que eso sea más o menos claro, ¿cierto? Entonces, eso también para decir que se trata de un asunto de todas y todos, ¿cierto? Y no solamente de las personas que hacen parte de una población históricamente marginalizada, discriminada, etc. Melissa, por favor. También en cierta medida genera ciertos privilegios y pues eso es, digamos, bien importante para llegar a hacer los cambios ahí. Entonces, realmente
sería un poco utópico pensando que todavía la comunidad representa disciplina en general. Digan, sí, vamos a contribuir porque eso está privilegiando, pues sería un privilegio. Entonces, ¿cómo digamos que puede llegar a lidiar con eso? Claro, de acuerdo, Melissa. Digamos que por eso empecé con esa idea que tiene la literatura feminista y la epistemología social acerca de la objetividad y de decir lo primero que debemos hacer para construir mejor o producir mejor conocimiento es el reconocimiento de nuestra situación. Y ese reconocimiento de la situación no es solamente el reconocimiento de la situación de marginalidad, sino también el reconocimiento de la situación de privilegios, ¿cierto? Y de entender que esos privilegios que hemos tenido históricamente no nos sitúan en una posición epistemológicamente mejor para supuestamente producir conocimiento, que es lo que pensamos muchas veces, ¿cierto? Que es esa idea de decir, bueno, no, pero si es que lo están diciendo los profesores de Harvard de economía, entonces, pues es porque tienen razón, ¿cierto? Porque es el mejor tipo de conocimiento que hay. Pero no estamos reconociendo que esos profesores de Harvard están hablando desde un privilegio histórico, desde un privilegio también de unas identidades de género, de unas identidades nacionales también, ¿cierto? Del gran imperio de Estados Unidos o como lo queramos llamar, ¿cierto? Y entonces el llamado de esta literatura es a decir, necesitamos reconocer ese tipo de situaciones. No solamente las personas marginalizadas, sino las personas que están en el canon, entre comillas, ¿cierto? Las personas que hacen parte de esos privilegios que, entre otras cosas, tenemos obviamente, digamos, cosas que decir en términos de producción de conocimiento, ¿cierto? Esto no es para invalidar y para decir, no, es que todo lo que dice Mankiw pues no tiene ninguna validez. No, Mankiw tiene cosas interesantes que decir también, ¿cierto? Así no lo creamos muchas veces. Mentiras, pobre Mankiw, yo le doy como muy duro al pobre Mankiw. Pero es un tema de todos y de todas, ¿cierto? Es un tema de reconocer ese privilegio y de trabajar en ese sentido para reconocer que otras personas han sido marginalizadas y que definitivamente se trata, y para eso voy a la última diapositiva también después de que hayamos pasado todo esto la semana pasada, se trata no solamente de producir mejor conocimiento, ¿cierto? A través de la participación de más personas, a través de la formulación de diferentes tipos de preguntas, de problemáticas, la utilización de diferentes métodos, la adopción de diferentes metodologías que no son solamente las canónicas, ¿cierto? Sino otro tipo de cosas que nos ayudan a tener otro tipo de resultados y a sorprendernos y a descubrir cosas. Es que fíjense que esa es la naturaleza y el fundamento primario de la disciplina, de las disciplinas, ¿cierto? Y de las ciencias. Descubrir cosas, ¿o no? ¿Cierto? Entonces, todo este tipo de enfoques, fíjense que se trata también de hacer honor a lo que se supone que estamos haciendo dentro de una disciplina científica o que pretende producir conocimiento, ¿cierto? ¿Todo bien con el celular? Uf, qué susto, aquí estuvimos todos como... bueno, entonces es un tema epistemológico, ¿cierto? Que podemos resolver a partir de este enfoque. Pero además, obviamente, es un tema de justicia, ¿cierto? Es un tema de poder incluir a todas las personas, es un tema de poder crear una mejor disciplina para crear, ojalá, una mejor sociedad, ¿cierto? Que era lo que mencionábamos la clase pasada, ¿cierto? Y es darnos cuenta que vivimos en un mundo absolutamente desigual, inequitativo, discriminatorio, entre otras cosas, en donde las oportunidades y las realidades no son las mismas para todos y para todas, ¿cierto? Y que se trata justamente de tratar de cambiar eso. Entonces, el aspecto político es importante eh, tenerlo en cuenta todo el tiempo. Cuando observamos cualquier tipo de objeto, incluso nuestra disciplina económica, a partir del lente o del enfoque del género, ¿cierto? Y de la interseccionalidad. Otra vez, se trata no solamente de entender mejor qué está pasando con ese objeto, de entender mejor qué está pasando con nuestra disciplina. Se trata de entender que eso que está pasando hay que transformarlo, definitivamente, ¿cierto? Y ese sí es, digamos, una posición muy feminista que no todas las personas que
adoptan el enfoque de género van a compartir, ¿cierto? Hay algunas personas que hacen estudios de género que piensan que simplemente el género es una herramienta de trabajo, es una herramienta de análisis, una categoría de análisis, y eso pues también está muy bien, ¿cierto? Yo aquí quiero defender ese aspecto un poco más feminista de esa transformación, de esa responsabilidad de transformar el mundo que tenemos en este sentido. Y obviamente el tema, digamos, de los asuntos de género como algo que nos afecta a todos y a todas todos los días, ¿cierto? Como algo que es absolutamente transversal a nuestras vidas y, como les decía, que no es solamente un asunto de mujeres y que ellas deben ocuparse de eso. No, también las masculinidades son un asunto del género, ¿cierto? Y todos y todas tenemos de alguna u otra forma valores, representaciones también, tanto masculinos como femeninos, incorporados. Porque es que además esto no son unas ideas abstractas que están por allá en la estratosfera, ¿cierto? Que el demiurgo lleva por allá del mundo de las ideas a yo no sé dónde. No, esto es una cosa que nosotros y nosotras incorporamos todos los días. Recuerden a Judith Butler, la filósofa de género, ¿cierto? Contándonos lo importante que es entender el género desde esa performatividad del género. El género y las identidades de género y las representaciones de género solamente existen porque nosotros y nosotras mismas día a día, con todas nuestras actitudes, con nuestra corporalidad, etcétera, las estamos reproduciendo en el mundo, ¿cierto? No existen como ideas abstractas por allá, yo no sé dónde. Entonces, por eso es algo que nos afecta absolutamente a todos y todas, así no lo hayamos visto todavía, así no nos hayamos dado cuenta de eso. Porque son temas tan omnipresentes, tan obvios, que consideramos tan normales, que es difícil verlo, ¿cierto? Están tan cerca que muchas veces no lo podemos ver. Entonces la invitación es poder, recuerden, dar ese paso atrás, ¿cierto? Tener esa perspectiva y poder ver este tipo de cosas también y cómo eso nos afecta en nuestra vida diaria y además reproduce unas relaciones de poder particular, ¿cierto? Eso es absolutamente importante, no solamente las categorías de género con las que nos clasificamos y con las que nos clasifica la sociedad, etcétera, sino cualquier tipo de relación. Hablábamos de la interseccionalidad, ¿cierto? De etnicidad, de nacionalidad, de clase, etcétera. Todas esas cosas significan también y están significando y simbolizan relaciones de poder que hemos construido socialmente y culturalmente, históricamente. Entonces, por eso estas herramientas y estas categorías de análisis también son tan poderosas, ¿cierto? No solamente para entendernos y entender la organización de nuestra disciplina, sino ojalá también para poder aplicar todo este tipo de preguntas, porque son preguntas abiertas y empíricas, recuerden, y objetos históricos que no están fijos a lo largo del tiempo, sino que van cambiando, que nos ayudan también a entender, ojalá, los objetos de estudio de la economía que ustedes están estudiando y sobre los cuales van a trabajar, ¿cierto? Obviamente aquí en esta sesión hablamos en particular de la disciplina económica, ¿cierto? De cómo usar estas herramientas para entender lo que está pasando en la disciplina económica, pero estas herramientas, ojalá, digamos, la invitación es a que ustedes las puedan seguir estudiando, las puedan seguir viendo y empiecen a mirar el mundo y los objetos económicos, etcétera, a través de ese lente del género, ¿cierto? Y de ese enfoque de género. Absolutamente poderoso. Una vez que uno se pone esas gafas y tiene ese enfoque de género, no se las puede volver a quitar nunca y absolutamente todo lo puede interpretar a través de ese enfoque. Es absolutamente poderoso y absolutamente fascinante, maravilloso y se los recomiendo. ¿Comentarios, preguntas, inquietudes, inconformidades? ¿No? Melissa. ¿De la institucionalidad? Interseccionalidad, sí. Sí, sí, sí. Pero súper bienvenida a cualquier comentario. Uh-huh. Claro. Y cómo no cuestionarse esas categorías de, bueno, negro, pero pues no tiene ese tipo de categorizar a alguien negro o en tal raza, y eso me está generando segregación.
Total. Así negro, color bueno, tenemos algo muy inclusivo, pero pues intentar de dónde estamos partiendo las categorías. Súper importante lo que estás diciendo y fundamental también dentro de la literatura feminista es cuestionarse todo el tiempo y problematizar el tipo de categorías y de herramientas que estamos utilizando, ¿cierto? Y eso es algo, digamos, que de alguna forma es obviamente digamos, fundamental dentro de la metodología feminista, pero que al mismo tiempo genera algunas dificultades y algunas barreras de entrada, porque entonces es muy difícil definir qué significa el género, ¿cierto? O qué significa la interseccionalidad. Y todo el tiempo hay que estar redefiniéndolo y problematizándolo justamente por lo que está diciendo Melissa. Y entre otras cosas, la interseccionalidad también nace de unas críticas mismas al interior del feminismo, ¿cierto? Que solamente hablaba de un tipo de mujer particular pensando que esa era una categoría universal y que eran situaciones que tocaban absolutamente a todas las mujeres y eran estas mujeres blancas, sobre todo estadounidenses, europeas, ¿cierto? De clase media alta, etcétera, que obviamente sufrían un tipo de opresión y habían sido marginalizadas históricamente, pero que definitivamente cuando se compara con la situación, por ejemplo, de las mujeres afroamericanas, pues tienen unas realidades totalmente distintas, ¿cierto? Entonces, por eso el paper de Crenshaw de 1986, si no estoy mal, donde Crenshaw desde el derecho empieza a hablar de la importancia, acerca de la importancia de la interseccionalidad, es una crítica a ese feminismo liberal, a ese feminismo tradicional, que de todas formas ya se había dado, ¿cierto? No es, digamos, Crenshaw, recuerden, desde la historia de las ciencias, pues nada es nuevo, ¿cierto? Siempre hay cosas que se habían dicho y desde el siglo XIX y desde el siglo XVIII ya hay personas y sobre todo mujeres esclavas en Estados Unidos que están hablando de ese tipo de problemas, diciendo, oiga, es que usted está hablando de los problemas de las mujeres, pero yo soy una mujer afroamericana que tengo otro tipo de realidades en donde definitivamente no me identifico con esa idea muy fundamental de decir, de esa reivindicación de las mujeres blancas, de decir, el trabajo es la forma a partir de la cual yo me voy a liberar y me puedo independizar de mi esposo, etcétera, ¿cierto? Para las mujeres afroamericanas, pues el trabajo hace parte del yugo de la esclavitud, ¿cierto? De ese peso histórico que habían tenido siempre, ¿cierto? Entonces, son dos realidades absolutamente distintas y en ese sentido lo que dice Melissa es absolutamente fundamental. Todo el tiempo hay que estar problematizando eso y históricamente también el feminismo latinoamericano ha tenido mucho que decir con respecto a la interseccionalidad y a las críticas a la interseccionalidad y al enfoque de género en sí mismo, ¿cierto? Entonces, por eso, hoy en día creo que es importante saber que no podemos pensar el enfoque de género sin un enfoque interseccional, pero que esto significa que todo el tiempo nos estamos cuestionando y estamos problematizando las categorías y el tipo de preguntas que estamos haciendo, ¿cierto? Entonces no hay una receta para decir esto es el género y así se aplica, y esto es la interseccionalidad y así se aplica. Por eso es una pregunta abierta, es una pregunta empírica, porque estamos hablando de un objeto histórico también, ¿cierto? Entonces, súper, Melissa, vamos a hablar más adelante al respecto. Víctor. ¿Será porque estamos todavía luchando por tener temas para empezar y ya cuando esté más normal, que todo el mundo considere la cuestión de género, ya podemos decir que va a haber una manera de considerarlo Esa es una buena pregunta, pero yo creo que no, justamente dada la naturaleza del objeto que es el género, ¿cierto? El objeto que es el género, las representaciones de género, es un objeto simplemente situado históricamente que va cambiando según la sociedad, según la geografía, según la historia, ¿cierto? Entonces, lo que mencionábamos la clase pasada también, las representaciones de género hoy en día en Colombia no son las mismas que las representaciones de género en México hoy en día o hace 20 años o las que tendremos dentro de 30 años, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, la metodología que necesitamos aplicar es una metodología absolutamente flexible, ¿cierto? Piensen un poco incluso en el pragmatismo, piensen un poco en lo que habíamos hablado, por ejemplo, de Keynes.
Keynes hubiera sido muy partidario de este tipo de metodologías. Recuerden que Keynes cada vez que terminaba un libro decía, no, esto ya no sirve, ya la realidad cambió, necesitamos otra metodología para producir una teoría que explique mejor el mundo de ahora. Y eso es en cuestión para Keynes de 4 o 5 años, ¿cierto? Entonces, el género es algo parecido, ¿cierto? Incluso pensaría yo mucho más dramático, va cambiando más rápido. Y siempre, pues es importante también entender la diferencia entre las representaciones sociales, culturales, generales acerca del género y obviamente las identidades de género, que las identidades de género sí son absolutamente infinitas, ¿cierto? Hay tantas identidades de género como personas en el mundo, que además van cambiando, que además día a día van cambiando, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es otra cuestión todavía más amplia, todavía más compleja. Muy bien, otras preguntas, comentarios. No, bueno, perfecto. Entonces, seguimos con el segundo módulo, que tendríamos que haber empezado hace yo no sé cuántas semanas, como 2 o 3 semanas, ¿cierto? Que es este módulo acerca de la modernización y la economía del desarrollo. Les prometo que las sesiones van a ser un poquito más corticas, pero igual, ojalá que haya mucha participación por parte de ustedes, ¿cierto? Eso me parece buenísimo. Creo que me excedí un poquito en las diapositivas de la economía y del bienestar. Por eso nos demoramos un poquito más de lo que deberíamos habernos demorado. Pero en esta estoy tratando de hacer unas sesiones un poquito más cortas, sobre todo para que la discusión y la conversación siga. Entonces, en este módulo, vamos a hablar de la teoría de la modernización y del nacimiento de la economía del desarrollo. Y vamos a empezar contándoles qué es la teoría de la modernización que probablemente ustedes hayan oído nombrar, ¿cierto? Si han oído nombrar, ¿no? La modernización, pero hemos oído hablar de la modernidad, ¿o no? Sí, bueno, ustedes van a ver que esto es mucho más común y que ustedes lo tienen mucho más en la parte de atrás del cerebro, ¿cierto? De lo que uno cree y que todo el tiempo todos y todas estamos un poquito rayaditos con esa idea de la modernización. Ya van a ver por qué. Entonces, algunos de los objetivos fundamentales de esta sesión son los siguientes. El primero es entender las condiciones en las que surge tanto la economía del desarrollo como objeto de estudio, como la economía del desarrollo como objeto geopolítico y como subdisciplina. Entonces, fíjense que aquí estamos hablando de la economía del desarrollo en 3 esferas distintas. Recuerden cuando hablábamos en el módulo anterior de la economía, ¿cierto? Hablábamos de la economía como disciplina y la economía como objeto de estudio. Aquí tenemos a la economía del desarrollo como disciplina o como subdisciplina. La tenemos también como objeto de estudio, pero además la tenemos como objeto geopolítico. Y ahí es donde entra esta idea de la teoría de la modernización, de que debemos modernizar las sociedades, modernizar las economías, modernizar las industrias, modernizar sobre todo la forma de pensar y de ver el mundo de esos pobres subdesarrollados. Espero que les choque eso, ¿cierto? Bueno, entonces por eso esa distinción entre esos 3 tipos de esferas. Daniel se ríe ahí con Felipe. Bueno, por otro lado, vamos a entender que la teoría de la modernización juega un papel definitivo en la manera de concebir los problemas del desarrollo, tanto en términos políticos como en términos científicos. Entonces aquí, otra vez, estamos mezclando 2 esferas y por eso este curso se llama economía política, ¿cierto? Estamos mezclando la esfera política con la esfera científica, que definitivamente creo que ya quedó claro, ¿cierto? Después del primer módulo, son 2 esferas que deben estar, que debemos entender todo el tiempo como, ¿cómo se llama? Fundamentalmente imbricadas, si ustedes quieren, ¿cierto? El tercer punto importante es entender que el objeto de la economía del desarrollo, o lo que en esa época se llamaba el subdesarrollo, o lo que hoy llamamos los países en vía de desarrollo, ¿cierto? O el desarrollo simplemente, es un producto de la posguerra. Antes de esto no existía una idea acerca de que hay lugares del mundo más desarrollados, más modernos que otros lugares del mundo, ¿cierto?
Existía obviamente la idea de que había países más ricos que otros, ¿cierto? Es también la pregunta que veíamos de William Petty, por ejemplo, de los mercantilistas, acerca de la riqueza de unos países u otros. La gran pregunta de Adam Smith, ¿cierto? O una de las grandes preguntas de Adam Smith acerca de la riqueza de las naciones, etc. Pero no existía necesariamente esa idea de ese nuevo mundo geopolítico de la posguerra, de la segunda posguerra, en donde dividimos el mundo en dos o de pronto en tres campos, ¿cierto? El mundo capitalista, el mundo comunista, el comunismo y la Unión Soviética van a seguir jugando un papel muy importante como contrapeso todavía en este periodo, y el tercer mundo, ¿cierto? Lo que se llama ese tercer mundo, ese mundo subdesarrollado, etc. Por otro lado, vamos a tener unos jugadores nuevos muy importantes que hoy en día para nosotros son absolutamente obvios. Recuerden que en el módulo 1 teníamos un jugador institucional que era muy importante, que es el Estado, ¿cierto? En el módulo 1 vimos ese momento histórico y político y social también, en el que el Estado definitivamente pasa al primer plano a ser ese jugador responsable de varios aspectos de la economía, de la organización social, del control social, del control económico, etc. Aquí los estados van a seguir siendo importantes, obviamente, ¿cierto? En particular para empezar a crear una tecnocracia que en ese mundo subdesarrollado todavía no existe, entre otras cosas, casi que a imagen y semejanza de ese mundo moderno, ¿cierto? Que es Europa, que es Estados Unidos, que es en particular Inglaterra y Estados Unidos, entre otras cosas. Pero además van a entrar a jugar un papel muy importante las instituciones multilaterales, que hasta ese momento no existían, ¿cierto? O pues no existían, digamos, o existían de forma embrionaria, si ustedes quieren. Obviamente ustedes me podrían decir, no, pero la Liga de las Naciones ya existía, ¿cierto? Desde el final de la Primera Guerra Mundial, pero no con la fuerza de las Naciones Unidas y no con la fuerza de las instituciones que se van a crear a partir de la Segunda Guerra Mundial, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, las Naciones Unidas mismas y sus diferentes, ¿cómo se llama eso? Filiales, voy a decir, pero no es una filial, como la CEPAL, etcétera, ¿cierto? Las comisiones económicas, como la Comisión Económica para América Latina, que definitivamente van a jugar un papel preponderante, por un lado, en la construcción de la disciplina de la economía del desarrollo y en los desarrollos, digamos, teóricos y prácticos que va a haber a partir de ese tipo de instituciones también, ¿cierto? Entonces, fíjense que no es una subdisciplina netamente académica. Nos pasa lo mismo que nos pasó en el módulo 1 cuando hablamos de la economía del desarrollo y de la economía en general, de la macroeconomía también, en donde hablábamos de la importancia de esos economistas y esas economistas trabajando en diferentes tipos de agencias, de oficinas gubernamentales, multilaterales, etcétera, y no solamente desde las universidades, desde la escritura de libros, de papers, etcétera, ¿cierto? Sino que también vamos a tener aquí, justamente ustedes lo ven en este último punto, esta idea de que la disciplina de la economía del desarrollo no se construye solamente de manera teórica, sino que se construye de la práctica y desde la práctica y desde los trabajos empíricos hacia la teoría también. Entonces vamos a tener una práctica, ¿cierto? Algo con lo que nos encontramos en el mundo que no sabemos cómo funciona, con unas ideas, con unas formulaciones de política económica particular que más adelante vamos a poder poco a poco ir sistematizando, ir racionalizando para convertirla en una teoría de la economía del desarrollo, ¿cierto? Pero aquí no es que tengamos la teoría de la economía del desarrollo, fíjense otra vez lo que nos pasaba con Keynes, ¿cierto? O con Beveridge, etcétera. Tenemos primero unas prácticas, unas observaciones, unas formulaciones de política que después vamos a racionalizar y vamos a sistematizar en unas teorías particulares del desarrollo. Vamos también a problematizar este tipo de aseveraciones, ¿cierto? Y este tipo de cosas que incluso hoy en día se siguen escuchando por ahí en la disciplina, ¿cierto? Y por fuera de la disciplina también. Por ejemplo, esta idea de que existiría un patrón de desarrollo esencial y común a todos los países. Existe una especie de senda de desarrollo
en donde los países nos encontramos en diferentes etapas, pero todos vamos a converger a ese desarrollo, ¿cierto? Esa idea nace en los años 40, en los años 50, en particular con Rostow, ahorita vamos a ver eso, y es esa idea en donde existiría casi que una esfera común, un conocimiento común, una estructura común de las sociedades, de la economía también, ¿cierto? A la cual todos los países deberían de alguna forma ir convergiendo y a la cual deberíamos irnos adaptando de alguna otra forma, ¿cierto? O sea, fíjense lo complicado de este proyecto de homogeneización total de lo que significan los países, la organización de los países, la organización productiva, social, cultural de los países. ¿No les parece absolutamente dramático? Bueno, ahorita les va a parecer más dramático todavía, espero. Otra idea, el progreso es siempre y en todas partes una cuestión de cambio tecnológico y adaptación institucional. Eso suena como a economía, ¿cierto? A nueva economía política, a economía institucional. Acemoglu, Robinson, ¿por qué fracasan las naciones? ¿Cierto? Cambio tecnológico también, modelos de crecimiento económico en general, ¿cierto? Bueno, esa es otra idea que vamos a problematizar también. Otro punto, la tecnocracia. La tecnocracia juega un papel fundamental para instaurar un racionalismo científico en las esferas política, industrial, social, permitiendo a los países converger hacia los valores liberales y democráticos de Estados Unidos. No es chocante, valores democráticos de Estados Unidos. ¿Eso cuándo pasó? ¿Cómo fue? ¿Cierto? Bueno, vamos a problematizar eso también, ¿cierto? Fíjense la tecnocracia como una forma entonces de poder aplicar la ciencia y el conocimiento que se ha desarrollado en el norte global, si ustedes quieren, pero en particular hay que decirlo con nombre propio, en Estados Unidos y en Inglaterra, aplicarlo de forma racional para que podamos también racionalmente formular políticas, organizar la industria, la sociedad, la economía, etc. ¿Cierto? Otro punto importante que vamos a problematizar, esa idea de que la experiencia de Estados Unidos habría sido una historia de progreso continuo y que representaría la etapa de desarrollo más avanzada a la que los demás países debemos converger, ¿cierto? Entonces, este es un momento en que se va a crear una narrativa particular acerca de cómo ha sido la historia de Estados Unidos. ¿Y desde dónde se va a crear esa narrativa? Pues desde las esferas de poder, en particular desde Walt Whitman Rostow, ¿cierto? Pero otros economistas, otras personas que están en el gobierno estadounidense para decirnos, vea, nosotros tenemos 200 años de historia y aquí solo ha habido progreso. Aquí solamente vamos sin conflictos, sin necesidad de conflictos, sin esa idea de la lucha de clases que tienen por allá en otros países del mundo, en particular en la Unión Soviética, ¿cierto? Aquí el progreso es para todos y para todas las personas, ¿cierto? Entonces es una narrativa bien complicada que vamos a problematizar también y que entre otras cosas en el módulo 3 pues vamos a ver la cantidad de el estallido social que va a haber en los años 50, 60 y 70 con los movimientos por los derechos civiles en Estados Unidos, ¿cierto? Que contrasta totalmente con esta narrativa que se va a crear, pero que va a ser una narrativa muy poderosa en donde vamos a empezar a ver a Estados Unidos como ese país moderno y la modernidad como esa idea de un estado superior en el que ya no tenemos conflictos, en el que no tenemos problemas y solamente podemos seguir progresando de forma casi que lineal. Y digamos que esta idea también de que la teoría de la modernización, como nos dice Miralles, Sierra Miralles, un historiador también de la ciencia, más que una interpretación teleológica del progreso, se va a entender como un artefacto económico, no económico, sino académico, creado con propósitos políticos, ¿cierto? Entonces, los artefactos, los objetos, las herramientas científicas, académicas, etcétera, también pueden tener y tienen efectivamente unos propósitos políticos, ¿cierto? En este caso, ya lo vamos a ver, es esa idea de llevar esa hegemonía del primer mundo, en particular de Estados Unidos y de Inglaterra, a esa posición
dominante después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo se está tratando de reconstituir, ¿cierto? De reorganizar después de ese caos que va a haber, después de la caída, obviamente, de los diferentes imperios colonialistas, etcétera, etcétera. Entonces, esos son algunos de los objetivos de la sesión. Espero que estén súper emocionadas, súper emocionados. Sí, Santiago. Santiago. Exactamente, Santiago la tiene clarísima, ¿cierto? Es un tema de no solamente somos una potencia mundial en términos militares y económicos, sino además con respecto a nuestros valores liberales, democráticos y a nuestro sistema de pensamiento. Nosotros ya tenemos una tecnocracia y una forma de organizar racional que les vamos a mostrar cómo es que lo tienen que hacer ustedes también, ¿cierto? Perfecto. Jorge. Digamos, con el tema del patrón de esta justicia, y dos, precisamente, es de la etapa de desarrollo lineal. Y él hace una práctica muy interesante que parte es el tema de la reconstrucción en Europa. Y entonces decir, como bueno, tenemos plata en Europa, hagamos lo mismo con los países desarrollados. Entonces, la crítica que se hace es precisamente que en Europa tienen un capital social, digamos, que distinto al que puede haber los países en desarrollo. Entonces, allá se funcionó por eso y no se puede hacer un camino unidireccional, considerable de formas. Entonces, también explican el tema del modelo que se llama global, el ACA, ese modelo de ese tipo de enfoques de desarrollo, y eso también tiene las críticas, porque no era simplemente enfocarse en la inversión y en el ahorro para que este país, con la justificación de, digamos, inyectemos dinero y pues todo va a salir bien. Pues, ya se también la crítica de que es primero imperialismo, entonces la excusa para que en plena guerra fría los países, digamos, tuvieran su sangre y le dieran la. Totalmente de acuerdo, Jorge. Y de eso vamos a hablar en un momento. Eso que tú dices digamos, me lleva también a hacer de forma muy clara el siguiente comentario, y es que esta narrativa acerca de la modernización, acerca de la teoría de la modernización, acerca de las etapas de desarrollo, de progreso, etcétera, va a ser algo que va a entrar dentro de las cabezas de todas las personas, incluso nosotros y nosotras hoy en día, como una especie de metanarrativa. Entonces, es algo que está más allá, ¿cierto? Como con una especie de valores, como algo común a el mundo occidental, ¿cierto? A partir del cual se van a generar unas críticas muy específicas para decir, no, pero es que Rosto, el mundo no funciona así, ¿cierto? Obviamente. Pero lo poderoso de esta narrativa es que se queda culturalmente como una especie de valores de decir, ah, no, sí, hay unas sociedades modernas, ¿cierto? Y hay unas sociedades que no son modernas y que tienen que modernizarse. A pesar de que, obviamente, en la minucia de la teoría, pues hay unas cosas absolutamente absurdas. Y yo ahorita les voy a mostrar un poquito más en detalle cuáles son supuestamente esas etapas de desarrollo de las que habla Rosto. Y lo otro que dice es que es absolutamente clave. El modelo Harrod-Domar en ese momento acerca del crecimiento económico, acerca de cómo podemos crecer económicamente, ¿cierto? Recuerden ustedes, el aumento de la productividad de los trabajadores a través no solamente de que haya pues cada vez más mano de obra, ¿cierto? Sino más mano de obra que sea, entre otras cosas, más calificada, pero sobre todo que tenga el capital, como decías tú ahorita, Jorge, que es absolutamente clave, el capital necesario para poder ser más productivo, ¿cierto? Entonces, ese va a ser un poco como el marco teórico de crecimiento sobre el cual se van a basar muchas de estas ideas también. Y más adelante, ya te doy la palabra, John, vamos a ver una separación desde el principio también, a pesar de que Harrod-Domar sea un modelo muy importante para esta economía del desarrollo,
vamos a ver una separación muy grande entre la disciplina que es la economía del desarrollo y la economía del crecimiento, ¿cierto? Vamos a tener una separación que es sobre todo con respecto, que es sobre todo disciplinaria. Entonces vamos a tener una comunidad que se va a ocupar de las preguntas del desarrollo, que va a tener unos métodos particulares que en general van a ser mucho menos matematizados, a pesar de que va a haber mucha economía cuantitativa, empírica, etcétera, ¿cierto? Mucha estadística, mucha observación. Y vamos a tener otro grupo de personas, de economistas, de los cuales no vamos a hablar en esta clase, a no ser pues marginalmente, que se van a dedicar a la teoría del crecimiento económico, que van a hacer modelos mucho más matemáticos, Solow, ¿cierto? Harrod, Domar, pues que ya venían en ese sentido, pero que están más haciéndose una pregunta que para ellos es universal, general, acerca de cómo hacen las economías para crecer, pero que está sobre todo enfocada hacia las economías del primer mundo, ¿cierto? Que de pronto algunas de esas ideas se pueden aplicar o no con mayor o menor dificultad a esas economías del tercer mundo, es otra pregunta, ¿cierto? Pero a ellos les interesa es eso del crecimiento económico para Estados Unidos, para Europa, sobre todo con la pregunta en mente, recuerden, y por eso se conectan tanto estos módulos, obviamente, ¿cierto? De generar y de garantizar el pleno empleo, ¿cierto? Estamos en lo que, entre otras cosas, de Rossier y otras personas llaman ese régimen keynesiano, pero no en términos solamente de teoría económica y metodología, ni mucho menos, sino también de prioridades políticas, de decir, necesitamos garantizar el pleno empleo y para garantizar el pleno empleo necesitamos garantizar unas tasas de crecimiento sostenibles en el tiempo, etcétera, ¿cierto? John. Aplicada al primer mundo y que de pronto pueda ser aplicada al tercer mundo. Una estima algo así para las que más esa Unión Soviética, hay una economía paradisa para ellos. Y no hablo de la crítica a la práctica, no, es que esto no es complementar, que no es para, sino directamente ellos crean su propia economía de desarrollo. Buenísima pregunta, John, y es una pregunta de investigación latente. O sea, yo lo que te puedo decir es que no sé y no conozco esa literatura. Desde la historia del pensamiento económico hasta hace un par de años se empezó a trabajar seriamente sobre toda esa literatura soviética. Obviamente hay una barrera que es el idioma, ¿cierto? Otra barrera es el acceso a los archivos. Todo eso es muy difícil. Pero desde hace unos años para acá hay una rama de la historia del pensamiento económico que está estudiando esas preguntas que tú haces, que son absolutamente importantes, sobre las cuales no sabemos gran cosa, y lo que sabemos es que efectivamente sí había unos desarrollos más o menos paralelos en términos metodológicos, en términos teóricos, etc. Entre otras cosas porque el mundo académico nunca estuvo totalmente cerrado. Había intercambios académicos, había intercambios en términos de correspondencia, etcétera. Y, por ejemplo, recuerden ustedes que Thielen Koopmans obtuvo el premio Nobel al mismo tiempo que Kantorovich, que era un economista soviético. Eso es, creo que como en el 73, 74, ustedes revisen porfa y me cuentan, pero es más o menos en esa época, porque llegaron paralelamente, uno desde la Unión Soviética, el otro desde Estados Unidos, a hacer contribuciones a la programación lineal para hacer justamente, para poder resolver problemas de planificación también. Koopmans desde la Coles Commission, ya habíamos hablado de la Coles Commission, ¿cierto? De donde nace un poco la econometría moderna como la conocemos hoy en día. Koopmans digamos, se olvida un poquito más de la econometría y empieza a trabajar mucho en la programación lineal y empieza a hacer, ¿cómo se llama eso? Activity analysis y todas estas cosas para justamente poder organizar la economía y la sociedad de una forma racional. Lo mismo estaba pasando obviamente en la Unión Soviética, ¿cierto? Y Kantorovich estaba haciendo más o menos lo mismo, por eso les dan el Premio Nobel de Economía a los dos al mismo tiempo. Entonces, seguramente en economía del desarrollo también hay algo parecido. Puede que haya
sospecho, no lo llamaran economía del desarrollo directamente, ¿cierto? Pero también lo estaban utilizando, obviamente, como una herramienta geopolítica para obtener incidencia real sobre ciertos territorios que habían quedado desamparados después de la Segunda Guerra Mundial. Piensen en África, piensen en Asia, ¿cierto? Pero sobre todo en África y en las, pues también en Asia, y en las guerras de independencia de los diferentes países, ¿cierto? La posguerra es la época de las guerras de independencia de Argelia, de pues, muchos países africanos, ¿cierto? También entonces vienen las guerras en Vietnam, ¿cierto? Primero contra los franceses, después contra los gringos, etc. Entonces, toda esa pregunta está ahí latente y de alguna u otra forma, pues el proyecto soviético, así como el proyecto estadounidense, es el proyecto de expansión, es el proyecto de tener incidencia sobre otras partes del mundo que quedaban, entre comillas, desamparadas, ¿cierto? Y garantizar que ese lugar vital, ¿cierto? Que es un poco la pregunta que vemos hoy en día también con Ucrania y con Rusia, ¿cierto? Ese lugar que considera Rusia su espacio vital de alguna u otra forma, se pudiera garantizar esa influencia rusa en esos territorios. Y entre otras cosas, la literatura acerca de la economía del desarrollo nace por esa pregunta desde Inglaterra, con el paper de Rosenstein-Rodan sobre problemas de industrialización en Europa del Sur y en Europa del Este, para que justamente desde la teoría económica, desde la disciplina económica y en particular desde la política de una, y eso lo vamos a ver ahora en un momento, pero la pregunta de John me da pie para hablar de esto, para que Inglaterra, que es esa potencia en decadencia, ¿cierto? Y sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, trate de recuperar incidencia sobre ciertos territorios que ha perdido, en particular sobre Europa del Este y sobre el sur de Europa. Que sobre Europa del Este, pues obviamente la Unión Soviética va a terminar ganándose esa partida, digamos, también, ¿cierto? Entonces, ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. ¿Qué horas son? 10:04. Entonces, me parece un buen momento para hacer una pausa, ¿cierto? Perfecto. ¿Sí? ¿Sí les parece? ¿Retomamos? ¿Qué pasó, Felipe? ¿Sí? ¿De una? Bueno. Lo que pasa es que uno empieza a hablar y ustedes todavía están por allá hablando que el partido, que Santa Fe perdió otra vez, que pobre Felipe. Bueno, sí, Santa Fe, este año, cuando quieras hablamos, Felipe, porque... Mentiras. Bueno, muy bien, entonces les contaba, digamos, la figura más importante, más representativa de eso que vamos a llamar la teoría de la modernización, es este señor Walt Whitman Rostow, que, digamos, como les comentaba hace un momento, va a lograr generar una especie de metanarrativa que, entre otras cosas, se va, y eso hay que pensarlo en esa perspectiva, ¿cierto? Se va a contraponer a la metanarrativa de Marx, en particular de qué significa también el desarrollo social, económico también, ¿cierto? Recuerden ustedes que en Marx también hay una metanarrativa acerca de las sociedades primitivas, acerca de las sociedades feudales, acerca de las sociedades capitalistas, acerca de las sociedades socialistas, comunistas, etcétera, ¿cierto? Y donde se muestra el socialismo como la última etapa de desarrollo dentro de la sociedad, ¿cierto? Y es una metanarrativa también, con todos los problemas como los que se les puede achacar a Rostow, que nos comentaba Jorge hace un momento, que también se le pueden achacar a Marx también, ¿cierto? Pero es una metanarrativa que sirve también como elemento político, ¿cierto? Y como argumento político para decir es que vamos hacia el desarrollo, ¿cierto? Entonces, el mundo occidental y el mundo capitalista también necesita ese tipo de metanarrativas. Obviamente, no para poner a Rostow al mismo nivel de Marx, ¿cierto? Históricamente, pues son dos personajes totalmente distintos y uno, digamos, más importante que otro, pero sí para poner las metanarrativas un poco en el mismo nivel para decir, vea, en el mundo capitalista también tenemos una
senda hacia el progreso que podemos comparar con esa narrativa del mundo soviético, digamos que se había vendido muy bien hasta de alguna forma. Melissa. Claro, entonces es un poco lo que estaba mencionando hace un momento, y es que más allá de que sea una teoría, que también lo es, una teoría muy específica con muchos detalles, ¿cierto? De cómo pasamos de una etapa a otra, es una especie de narrativa que se queda dentro de nuestros valores y nuestra cabeza, ¿cierto? Que de alguna u otra forma tenemos presente, así sea de una forma un poco inconsciente, siempre está ahí, ¿cierto? Y lo vamos a ver, ustedes me van a decir, pero yo creo que hay muchos de estos conceptos que sobreviven incluso hoy en día, 60 años después, ¿cierto? Con respecto a a ciertas ideas, ciertos estereotipos, ciertos valores de lo que significa la modernidad, de lo que significa, por ejemplo, que las instituciones funcionen bien o no funcionen, ¿cierto? Entonces, a eso es a lo que me refiero con la metanarrativa, ¿cierto? Algo que definitivamente en los detalles es totalmente criticable, no tiene casi ningún sentido, ¿cierto? Pero que algo del mensaje queda. Y eso que queda del mensaje son esos valores grandes, ¿cierto? Esas grandes líneas que son políticas también, que son filosóficas incluso, etcétera. Entonces, no sé si eso aclara más o si me sigo enredando. Vale. Muy bien. Otro punto importante, ¿cierto? Que ustedes ya lo mencionaban, lo mencionaba Jorge ahorita hace un momento también. La ayuda que Estados Unidos pudiera enviar a los países en desarrollo va a constituir una defensa en contra del comunismo también, ¿cierto? Y lo mencionaba también John con esa pregunta acerca de, bueno, ¿qué está pasando en ese mundo soviético con respecto también a estas preguntas? Entonces, fíjense que el fantasma del comunismo sigue siendo importante en este sentido también, ¿cierto? ¿Cómo vamos a dejar desamparadas esas antiguas colonias? ¿Cómo vamos a dejar desamparados esos países que son subdesarrollados? Van a caer en el comunismo, ¿cierto? Tenemos que atraerlos para que sean países capitalistas, occidentales, racionales, con tecnocracias bien organizados, etcétera. Jorge. Porque nos estamos enfocando en el tema de la justificación de ciertos modelos, medidas científicas, pues, para justificar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, el tema ese de lo que vamos a considerar, y es que, pues, era una excusa como que justificaba o dependía de una concepción científica, o sea, como es que el modelo sugiere y los modelos establecen que la inversión extranjera es casi para el desarrollo. Esto lo dicen los modelos científicos. Tengo manejamos en los países y de esta manera, pues, actuamos, pero no es que nosotros le íbamos a cargar a considerar las leyes satélites, no, sino lo dice así. Exactamente, Jorge. No, buenísimo. Gracias por mencionar eso, porque tenemos otra vez, así como hablábamos, como cuando hablábamos de la historia de las estadísticas, tenemos esos mundos que se mezclan, ¿cierto? Que es el mundo político, geopolítico, con el mundo científico, el mundo académico, el mundo de la ciencia, ¿cierto? Y la realidad económica, social, etcétera. Y utilizamos algunos elementos de la ciencia como elementos retóricos en el buen sentido de la palabra, ¿cierto? En el sentido de tener herramientas para convencer a esas otras personas de que lo que decimos y lo que hacemos tiene de alguna u otra forma razón, ¿cierto? Que tenemos argumentos que en este caso son científicos también, pero que también pueden ser políticos. Fíjense que es que esto no es solamente un tema de decir, es que, no sé, ¿cómo se llama eso? De satanizar, digamos, el comunismo, ¿cierto? Simplemente también puede haber países y gobiernos, como por ejemplo el colombiano, que está convencido de que lo que quiere es ser un país capitalista y ojalá parecerse a Estados Unidos, ¿cierto? Por decir algo, en los años 40 y 50, ¿cierto? No todo el país, ¿cierto? Pero algunas élites colombianas, etcétera, hubieran querido ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces también son argumentos políticos que hay detrás de eso. Lo que tú dices es súper interesante, súper importante, Jorge. Y otro punto importante que también se va a oponer, que también le va a hacer oposición a esa metanarrativa de Marx, ¿cierto? De las etapas del desarrollo, etcétera, que entre otras cosas, dentro de esa metanarrativa de Marx, la fuente del desarrollo es el conflicto de clases, históricamente, ¿cierto?
Dentro del capitalismo, pues es el conflicto de clases entre el proletariado y la burguesía. Pero antes de eso, en el feudalismo, fue entre los señores feudales y los burgueses, que eran los revolucionarios del medioevo, ¿cierto? Y de la época feudal. Recuerden ustedes, entonces para Marx, el conflicto es ese punto inherente de las sociedades humanas que hace que podamos progresar. Para Rosto, uy, se nos apagó esto. Para Rosto, lo que, digamos, vamos a tratar de negar la importancia del conflicto, se apagó todo. Vamos a empezar a negar la importancia del conflicto como esa fuente de progreso, como esa fuente de transformación, y en cambio vamos a empezar a hablar de un tipo de progreso mucho más lineal, mucho más armonioso, si ustedes quieren, mucho menos violento también. También un poco en esa idea y en esa cultura mucho más anglosajona, recuerden ustedes, lo hablábamos con Beveridge, lo hablábamos con Keynes, etcétera, en donde la idea del progreso, de las reformas, no es a partir de las revoluciones, ¿cierto?, sino a través de una adaptación, incluso John Stuart Mill, paulatina de las instituciones, de los valores sociales, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo eso, fíjense que se va conectando. Y definitivamente, si el conflicto va en contra del progreso, nos van a decir desde esta metanarrativa de Rosto, pues el radicalismo político no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, fíjense el mecanismo a través de unas ideas científicas, pero es un mecanismo político para decirle al proletariado, a los sindicatos, dejen de pelear, ¿cierto? Si peleamos no vamos a llegar a ningún lado y no vamos a llegar sobre todo al progreso, ¿cierto? Entonces, ahí está todo ese sentido político también detrás de estas ideas. Y esto es básicamente lo que nos dice Rosto en su libro. Perdón, esa diapositiva se ve súper mal, pero bueno, ahí las tienen ustedes en el Moodle. También, todos menos Daniel, perdón. Esto es sacado directamente del libro de Rosto, en donde él pone de manifiesto estas 5 etapas del desarrollo, que ya las vamos a ver, que consisten en la sociedad tradicional, las condiciones previas para el impulso inicial, ¿cierto? Esa idea del impulso inicial, del big push en inglés, va a ser muy importante. El impulso inicial, efectivamente. Después esa marcha hacia la madurez, fíjense también el lenguaje. Y porque esto pues todo es infantilizar a las sociedades subdesarrolladas, cosa que todavía sigue sucediendo hoy en día, ¿cierto? Eso es como desde la colonia, obviamente, ¿cierto? Esa idea colonial de que obviamente los únicos adultos y maduros son los grandes países racionales, etcétera, Francia, compañía, ¿cierto? Los otros son países infantilizados que no saben para dónde van, que no tienen ni idea, que no son maduros todavía, ¿cierto? Y fíjense cuál es la última etapa de progreso a la que los países deben aspirar y van a converger. La era del alto consumo en masa. Choqueados, choqueadas. Choro. ¿Te parece bastante random? Sí. Claro. Inclusive Estados Unidos y Europa Sí, claro. Claro, pero fíjense, y si lo ponemos aquí, uy, no tengo, bueno, no importa, se secó esta vaina. Pero si ponemos el término marxista ahí, es primitiva, ¿cierto? O sea, fíjense también el lenguaje, desde donde nos está hablando Marx, ¿cierto? Desde donde nos está hablando Rosto, desde el norte global, con unas visiones, como dice Felipe también, que vienen de esa metanarrativa colonialista de hacer unas descripciones, unas distinciones, unas categorizaciones de qué es lo tradicional comparado con lo moderno, ¿cierto? ¿Termina siendo qué? Sí, pero ahorita vamos a la definición específica de lo que para Rosto es una sociedad tradicional.
pero obviamente hay unos valores colonialistas, o sea, el análisis que ustedes están haciendo es muy al punto, ¿cierto? Y es subjetiva en el sentido no solamente de Rostos, sino de la sociedad occidental que está definiendo este tipo de sociedad, ¿cierto? Ahorita vamos a ir a esos detalles, pero lo importante que les quería comentar aquí, por eso les pongo las 5 etapas, es para que ustedes vean lo que ustedes ya dijeron, ¿cierto? Ese lenguaje muy colonialista también que se utiliza para hacer estas definiciones de las etapas, pero además fíjense, aquí estamos poniendo a todos los países en la misma senda de desarrollo. Simplemente estamos en etapas distintas. Entonces, ni yo alcanzo a ver allá, espero a ver si alcanzo a ver aquí. Bueno, no alcanzo a ver, pero este creo que es Estados Unidos, ¿cierto? Esto es una línea del tiempo desde 1780, ¿cierto? Hasta 1950. Estos son diferentes países, perdón, los estoy tapando. Estos son diferentes países que se encuentran en diferentes momentos de desarrollo. Por aquí en las convenciones, esta flechita creo que es las condiciones para el impulso inicial o el impulso inicial mismo, ¿cierto? Y esta franjita más negra es, o más, sí, rellena pues, es el momento del consumo en masa, ¿cierto? Creo. O el momento de, sí, o de la madurez, bueno, no sé, ¿cierto? Pero en todo caso, tenemos, fíjense, los diferentes tipos de procesos que tenemos. Por aquí está, creo que este es Inglaterra, sino que de verdad se ve muy mal pues en este computador. Esto es Inglaterra, que va a tener un impulso inicial por aquí hacia 1820 o algo así, 1810, ¿cierto? Justo después de la fábrica de alfileres de Adam Smith, ¿cierto? En la época de Ricardo. Entonces tenemos ese momento en que Inglaterra tiene ese impulso inicial y se vuelve una sociedad capitalista mucho más productiva que poco a poco va a empezar a ser cada vez más moderna y a llegar a esta etapa que aquí no se ve, ¿cierto? De alto consumo en masa hacia los años 1950, justo después de la Segunda Guerra Mundial. Fíjense que después de esto, esta gráfica nos dice, no todos los países tenemos que gastarnos un siglo y medio para pasar de ese impulso inicial al alto consumo en masa. Hay países que, como Estados Unidos o Alemania o Francia, que son esos primeros que están por ahí, lo pueden hacer de forma más acelerada. Entonces existen maneras de que, a pesar de que todo esto es común a todos los países, podemos acelerar ese tipo de procesos históricos. Incluso creo que este es Canadá, ¿cierto? Es como lo único que logro leer, pero por ahí está Rusia también, pero es que no la veo. Por ahí está Rusia, y Rusia ya, según Rosto, en los años 1950, ya está también en esta era del alto consumo en masa. Entonces, fíjense también cómo entran a jugar. Obviamente no pueden negar el progreso de la Unión Soviética en esa primera mitad del siglo XX, con respecto a tu pregunta, ¿cierto? Para decir, y no sé si lo ponen como Rusia o como Unión Soviética, me imagino que es Unión Soviética más bien, ¿cierto? No sé, perdón que no alcanzo a leer, entonces me descuadró aquí toda esta diapositiva. Pero bueno, la idea es esa, ¿cierto? Y fíjense cómo cada vez se va cortando más ese proceso de países que, como Alemania, ¿cierto?, puede dar ese salto a la modernidad en cuestión de 50 años o 40 años, en lugar de demorarse un siglo y medio o 2 siglos como Inglaterra. Ese es el mensaje poderoso de Rosto. Es poderosísimo, ¿cierto? Es decirle a las economías en 1950, a Colombia, a Corea del Sur, a absolutamente a todas, vea, ustedes pueden llegar a tener ese nivel de vida, que entre otras cosas es ese valor, ¿cierto? Supuestamente liberal, democrático, del alto consumo en masa, lo pueden tener en cuestión de un par de décadas si hacen bien lo que nosotros ya hicimos, si copian bien lo que nosotros ya hicimos, si organizan de forma racional su economía, su sociedad, su Estado, sus instituciones, si adaptan, o más bien adoptan nuestras instituciones en sus países, lo que decía Jorge, ¿cierto? Y en ese sentido van a poder tener muy rápidamente ese progreso al cual nosotros pues nos demoramos tanto tiempo en llegar. Felipe.
Ajá. ¿Está acá? Sí. Este no creo que sea un punto de madurez, eso es porque este es este debe ser como una mancha ahí, ¿cierto? Sí, ahí está. Ah, gracias, Daniel. Perdón, ya puedo mirar. Gracias, Daniel. Pero China, fíjate que no está el punto de madurez en China. Sí es una mancha. En China no. En Canadá, en todos está siempre un poquito antes. En Canadá sí está como en ese momento, como muy rápido, ¿cierto? Sí. No recuerdo cuál es la explicación de Rosto. Obviamente Canadá y Australia, fíjense que culturalmente son países anglosajones, que incluso hacen parte del Commonwealth, ¿cierto? Su reina sigue siendo la reina Isabel II hasta que Dios diga otra cosa. Entonces, cierto, digamos que ellos ya tienen esos valores culturales modernos. Claro, no, porque eran economías mucho más pequeñas, ¿cierto? Porque eran antiguos territorios coloniales. De acuerdo, pero es que Canadá es un país absolutamente pequeño, ¿cierto? Incluso hoy en día Canadá tiene como 30 millones de habitantes, ¿cierto? O 40, exacto. Es súper pequeño para el territorio tan extenso. ¿Cómo? No, no solamente en términos poblacionales, pero en términos de eh, importancia, tanto económica, ¿cierto? Como política, como de adopción de ciertas instituciones modernas, etcétera. Canadá, entre otras cosas, recuerden ustedes, tiene una historia muy particular y Australia también. Australia, por un lado, con los aborígenes, ¿cierto? Los llamados aborígenes, que hasta los años 90 los estaban masacrando en Australia. Entonces es decir, pero ¿cómo vamos a decir desde la idea de Rosto que Australia ya es un país moderno si todavía está en esa cantidad de aborígenes por ahí por todos lados, ¿cierto? Hasta que no los modernicemos y no tengamos toda la población australiana dentro de nuestro sistema de valores, dentro de nuestra institucionalidad, etcétera, pues no la podemos considerar un territorio y un país absolutamente moderno, ¿cierto? Sí, esa es una buena pregunta. No sé, habría que mirar los detalles otra vez de Ross. No lo recuerdo, Felipe. Sí, potencia mundial en cierto sentido. Es lo que es nuestra narrativa desde América Latina que siempre nos han dado, ¿cierto? Es cierto que era un país abierto a la migración europea, ¿cierto? Que llegaron muchos inmigrantes europeos, por eso Messi y Tagliafico y todas estas cosas, ¿cierto? Pero igual desde el punto de vista geopolítico, Argentina nunca fue una potencia mundial. Tenía unos niveles, digamos, de vida comparables con algunos países europeos, sobre todo durante los años 20 y los años 30, que fueron tan difíciles en el mundo occidental. Eh, pero eso no quiere decir que fuera potencia mundial, ni que fuera en el imaginario de estas personas considerado como un igual, como el gigante pues sudamericano comparado con el gigante norteamericano, nada de eso, ¿cierto? O sea, de todas formas, allá todavía pues había indígenas, allá todavía era una excolonia, ¿cierto? O sea, esto, por eso lo que ustedes dijeron al principio, eso son unas categorías absolutamente subjetivas en ese sentido, las está definiendo Occidente desde sus imaginarios propios, tratando de justificar con algunos argumentos más o menos científicos, como el eugenismo, ¿cierto? La eugenesia, eh, pero definitivamente digamos, con una influencia de parte de unos valores culturales y políticos muy importantes que son absolutamente evidentes, ¿cierto? O sea, por eso les decía, no hay nada más cercano a la economía política que este tipo de cosas, ¿cierto? Esto no es solamente economía en términos de la ciencia positiva, sino también con unos aspectos políticos absolutamente evidentes en ese sentido. Jorge, tú tenías una pregunta hace rato.
Sí, ya estaba definido como desde el primer módulo que el Estado tenía que jugar un papel muy importante. Y es que después de eso fue cuando llegaron las crisis, pues empezó el tema de consecuencias, ese desarrollo del gobierno. Vamos a hablar también de todas esas cosas, de CEPAL, de neoliberalismo, todas esas cosas un poquito más adelante. Pero sí, aquí está clarísimo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, como en América Latina, que el Estado debe jugar un papel absolutamente importante en la organización de la economía, pero también en la organización de la sociedad, ¿cierto? Y pues estamos en toda esa discusión que dimos como durante 3 semanas de la construcción de los estados de bienestar en todos los países, ¿cierto? Entonces, fíjense que es de alguna u otra forma también la cuestión del bienestar llevada a esos países en vía de desarrollo. Así también se puede entender un poco la pregunta y la formación de esta idea del desarrollo económico desde esas ideas occidentales también, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos un poquito hacia los detalles. Bueno, aquí no se pierden de mucho. Solamente un par de imágenes acerca de lo que puede ser las sociedades tradicionales dentro de ese imaginario occidental. Daniel. Entonces, digamos que Rusia también trabaja en esa senda de Rusia, que digamos que la diferencia entre estas tablas, hay una diferencia entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia, como 50 años. Para la época, Rusia ya estaba en ese momento en Rusia. ¿Cuál es Rusia, Daniel? Esta. Ajá. Ah, ok. ¿Y Estados Unidos cuál es? ¿Este? Ok. Sí. URSS dijimos que es esta, ¿no? 1950, sí. Se supone que el discurso de los era para ganar las economías de la senda que se ha tomado. Sobre todo para decir, todos estamos en esta senda, lo queramos o no, incluso la Unión Soviética. No, es decir, vea, incluso esos otros países que tomaron otro camino, que probablemente por haber tomado otro camino, entonces llegan mucho más tarde, esos otros países también hacen parte de esta senda. Y es en ese sentido la metanarrativa, ¿cierto?, que hace contraposición a la de Marx, porque Marx va a decir, sí, Estados Unidos también entra en conflicto, hay conflictos de clases y también va a llegar una revolución del proletariado, etcétera, ¿cierto? Entonces digamos, abarca todo tipo de sociedades y de economías en ese sentido, esa metanarrativa también. Sino que entonces hay mejores y peores maneras de transitar por esa senda, ¿cierto? Y la mejor manera, nos van a decir Rosto y compañía, es a través de la modernización. Y la modernización ya vamos a ver qué significa, ¿cierto? Ya les voy a contar un poquito más los detalles. Melissa. ¿Cómo puede que sea la relación o puede ser un interés realmente en ayudar a los países a llegar a eso? Es decir, como que ahorita decimos, sí, que no se tiene que estar bien acá, pero creo que no solamente por estar en la que está construyendo la construcción social, sino también si esa perspectiva colonialista sigue posterior a estamos interesados. Claro, hay muchos intereses. El primero, digamos, y creo que como el más evidente, es el geopolítico, el de poder decir, tenemos una región del mundo que definitivamente podemos llamar aliados, ¿cierto?
que no están con la contraparte, ¿cierto? O sea, es que esa es la época también en que los que no están conmigo están contra mí, más o menos de alguna u otra forma, entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, eso por un lado. Pero por otro lado, también toda esa estructura que hemos visto en historia económica también colonial de comercio y ese tipo de cosas, de decir, pues si tenemos influencia en ese tipo de países africanos, latinoamericanos, asiáticos, etcétera, pues podemos también apropiarnos de esos recursos que de otra forma nuestra otra potencia rival se podría apropiar de esos otros recursos, ¿cierto? Y todo eso con el discurso de decirle a esos países, digamos, podemos lograr eso obviamente no lo van a decir de forma clara, pero les vamos a vender la idea de que ustedes pueden ser como nosotros, ¿cierto? Literalmente. Entonces es eso, no sé si eso es más claro o no, Melissa. Obviamente hay muchas más cosas seguramente, pero básicamente esas son como las grandes ideas. Muy bien. Entonces, para ir caracterizando cada una de esas etapas, tenemos primero las sociedades tradicionales, ¿cierto? En donde, que se caracterizan, entre otras cosas, por aquí hay unos ejemplos históricos, pero entonces yo no sé dónde están, como para ubicarnos en los momentos históricos. Esperen un momentico, ya los busco. A ver si aquí sale. Ay. Ah, sí, aquí está. Ah, no. Ah, sí, aquí está. Bueno, entonces dentro de las sociedades tradicionales, que era la pregunta de John hace un momento, ¿cierto? ¿Sí se ve más o menos? Rosto nos da algunos ejemplos, nos dice, esa es la Europa medieval, son las dinastías en China y son las civilizaciones de Meso Oriente y del Mediterráneo. Esas son un poco las sociedades tradicionales que digamos, Rosto da como ejemplo, ¿cierto? Y que están caracterizadas por lo siguiente, son sociedades sobre todo pre-newtonianas, ¿cierto? Antes de Newton, antes de la ciencia moderna, antes de la física moderna. Son sobre todo sociedades que viven todavía en ese mundo de mitos y leyendas, ¿cierto? En ese mundo de la irracionalidad, a los cuales todavía no ha llegado la ciencia moderna, a los cuales todavía no han llegado los valores de la Revolución Francesa y todo este tipo de cosas. Su estructura se desarrolla dentro de una serie limitada de funciones de producción, entre otras cosas, ¿cierto? Y el sector primario es definitivamente la agricultura. Aquí pues todavía no hay industria ni nada de estas cosas. Y definitivamente nos dice Rosso, existe un tope máximo al nivel de producción per cápita. La productividad no puede aumentar. Estamos hablando otra vez con la idea de Harold Domar dentro de la cabeza, ¿cierto? Y hay poca inversión en capital físico. Otra vez lo que mencionaba Jorge hace un momento. La población y su nivel de vida aumentan y disminuyen como Malthus, ¿cierto? Con relación a las guerras y a las epidemias. Todavía estamos en ese momento en que la forma en que se controla la cantidad de personas que hay dentro de un país, pues es a la malthusiana, ¿cierto? Con las diferentes guerras, con las diferentes enfermedades, epidemias que pueda haber en algún momento en alguna sociedad particular. La mayor parte de la población carece de formación en ciencia y tecnología, ¿cierto? Esas son como algunas de las características de estas sociedades primitivas. Señor. De las sociedades tradicionales. ¿Cuál? Claro, exactamente, pero cualquiera que esté por fuera de esos valores, fíjense, occidentales europeos, ¿cierto? ¿O hacia dónde va tu pregunta, John? Entiendo mi idea, todo esto es occidental, lo que mencionas es en China, digamos,
digamos, orientales, por el hecho es concepto occidental, concepto occidental que es oriental. Claro. No sé, yo lo veo como algo Contradictorio. Totalmente de acuerdo. Otros temas que son bastante lejos, como dicen, pues tampoco las civilizaciones de eso, que pues hacen desarrollar la historia y pueden empezar a desarrollarse. Teniendo en cuenta que esto es apenas hace un siglo. Y ahí está todo el pensamiento colonialista, eurocentrista, que nos va a decir, todas estas sociedades son primitivas porque no son modernas, ¿cierto? Y no ser modernas significa, o como tradicionales, porque no tienen los valores occidentales, europeos, que nosotros sí ya tenemos y que hemos logrado desarrollar a través de nuestra historia. O sea, esto es absolutamente violento en ese sentido, ¿cierto? Es decir, claro, todas esas sociedades de las dinastías chinas, de las civilizaciones de Meso Oriente, todas estas cosas, eh, simplemente las consideramos como tradicionales porque todavía no tienen los sistemas racionales, los sistemas científicos, la organización económica, industrial, productiva, ¿cierto? Que nosotros ya hemos logrado y por eso es que son tradicionales, ¿sí? Obviamente todo esto no tiene sentido y sobre todo desde el punto de vista histórico, esto es absolutamente criticable. Y tiene unas críticas también desde ese momento muy importantes. Pero otra vez, por eso lo que les digo, lo importante de esto no es la teoría en sí misma y los detalles de esa teoría. Lo importante son las repercusiones que este tipo de narrativas van a tener sobre ciertos valores y ciertas cosas que pensamos que van a influir de forma muy importante en la economía del desarrollo en los años 50, 60, pero también hoy en día. ¿Cierto? Hay muchos economistas. Es que piensen solamente en Acemoglu y Robinson, por ejemplo, ¿cierto? Con su libro de ¿Por qué fracasan las naciones? Hay muchas de estas cosas. Recuerden, nos decían Acemoglu y Robinson, es que en Colombia no están las buenas instituciones. No tenemos buenas instituciones. Ahí está toda esta idea de la modernidad, toda esta idea de qué significan las buenas instituciones, ¿cierto? Pues significan esas instituciones que han tenido buenos resultados para lograr unos resultados económicos, sociales, políticos, etc. Entonces, esa es la importancia. Obviamente, Acemoglu y Robinson pues se van a morir de la risa de Rostow, ¿cierto? Y de la teoría en sí misma y de las 5 etapas de desarrollo. Obviamente, Acemoglu y Robinson no nos van a decir Colombia está en la etapa número, yo qué sé, 2 o 3 de desarrollo. No, ya ha cambiado el discurso, afortunadamente, pero algunos valores están todavía ahí presentes. Y eso es lo poderoso de eso. Es que lo digo porque es claro, porque la gráfica que hace rato, había países, México, Argentina, que incluso iniciaron en esta época. Ajá. Y mejor es que el tema de las tierras tradicionales es esto, y incluso es una sociedad preliminar. Como que... No, probablemente, cierto, digamos que además hay cosas y valores que conviven dentro de las sociedades. Obviamente, incluso para Rostow va a problematizar estas etapas y va a decir, obviamente, las etapas no son absolutamente diferenciables y absolutamente perfectas en los países, ¿cierto? Después va a venir toda la idea de las economías duales, ¿cierto? Donde tenemos diferentes sistemas que están conviviendo en la misma economía. Claro, después es una pregunta empírica acerca de cada país, ¿cierto? Otra vez, esto es solamente una metanarrativa que nos ayuda a tener una lectura acerca de un problema que es el problema de la modernización y por ende el problema de desarrollo, según como lo ve Occidente, ¿cierto? El problema de desarrollo como un problema de modernización, ¿cierto? Obviamente a esto hay todas las críticas y esto es lo menos acertado históricamente que pueda existir. Y esto no se le puede aplicar uno a uno a ningún país. Rostow más o menos lo hace, pero es con el fin de crear esa metanarrativa también, ¿cierto? Listo. Pero me encanta que genere todas esas dudas, todas estas cosas, de eso se trata, ¿cierto? Es absolutamente criticable porque esto es una narrativa absolutamente simple.
pero justamente dentro de esa simplicidad, de esa narrativa, reside un poco la fuerza y el poder de ese tipo de ideas que todavía persisten hoy en día, ¿cierto? La segunda etapa es la etapa de transición, donde tenemos algunos ejemplos como Europa Occidental a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, donde la ciencia moderna empieza a traducirse en nuevas funciones de producción en la agricultura y en la industria. Entonces ya tenemos pues una ciencia más moderna que empieza a ser aplicada también en la industria, ¿cierto? Tenemos métodos de producción un poco más automatizados, si ustedes quieren, que nos ayudan también, gracias a la ciencia, gracias al conocimiento, a poder mejorar nuestra productividad. Y empezamos a ver una expansión de los mercados mundiales y empezamos a ver también una competencia entre los diferentes países por esos mercados mundiales, ¿cierto? Tenemos, sobre todo nos va a decir Rosto algo muy importante, son los cambios en la mentalidad. Entonces fíjense que esto no son solamente procesos productivos, procesos políticos o sociales, son procesos culturales también acerca de nuestras cosmovisiones, acerca de la forma en que vemos y entendemos el mundo, acerca de la mentalidad de las personas. En ese sentido, nos dice Rosto, el progreso económico empieza a ser una prioridad también dentro del país, ¿cierto? Empieza a ser una pregunta mayor, así como el pleno empleo va a ser una pregunta mayor a partir de los años 30, 40 en Europa, Estados Unidos, el progreso económico se vuelve una pregunta importante dentro de la agenda nacional de discusión de los economistas, políticos, etc. Empieza a haber una especie de idea acerca de lo que significa la dignidad nacional, sea lo que sea que eso signifique, ¿cierto? El peso relativo que pueda tener un país con respecto a otros países. La idea de que los ingleses puedan sacar pecho y decir, es que nosotros somos súper elegantes y tenemos Rolls Royce y tenemos otro tipo de producciones importantes, etcétera, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas, nos dice Rosto, empiezan a ser importantes para estas sociedades, cosa que antes, pues, en las sociedades tradicionales no importaba, ¿cierto? Importaban otro tipo de cosas. La idea de la ganancia personal empieza a ser importante también, ¿cierto? Algunos valores liberales sobre la ganancia personal, el individualismo, etcétera, empiezan a ser importantes a partir de este momento, y la idea de que alguien piense, por favor, en los niños, ¿cierto? Que podamos ganar mejores condiciones para la juventud, ¿cierto? Es como, bueno, nosotros y nosotras que nos hemos sacrificado tanto por ustedes, ahí les dejamos una mejor sociedad, ahí les dejamos un mejor mundo, y el mundo tiene que ser cada vez mejor en ese sentido para el futuro, que son los jóvenes, los niños, etcétera, ¿cierto? Ese tipo de ideas muy occidentales también empiezan a ser cada vez más importantes. Además, la educación va a empezar a alcanzar a más personas y, según Rosto, se adapta mejor a las necesidades de producción. No es solamente una educación generalizada, etcétera, ¿cierto? Sino también es una educación que busca aumentar la productividad. Algo que más adelante también vamos a empezar a llamar, un par de años más adelante, en los años 60, capital humano, etcétera, ¿cierto? Y empiezan a aparecer también los bancos y los inversionistas. El sistema financiero empieza a ser cada vez más importante, empieza a generar también inversión en capital, empieza a aumentar también la productividad, etc. Otra vez, como decía Jorge, ¿cierto? Jarro dólar en la cabeza todo el tiempo. Empieza a haber más y mejores rutas para el transporte, y en ese sentido se empieza a mejorar el comercio. La cuestión de la infraestructura aquí también es primordial, ¿cierto? Entonces están los valores, está el sistema de producción, está la forma en que formamos a los trabajadores, pero también está el sistema financiero y está el sistema de infraestructura en general, en particular el sistema de transporte. Pero, y aquí la pregunta, digamos, de John, ¿cierto? También subsiste la economía tradicional junto con esa nueva pequeña industria manufacturera que empieza, digamos, a crecer, que empieza a nacer en este periodo. La siguiente etapa, la etapa del Big Push. ¿Qué pasó? ¿Me salté qué, perdón? Ya son... Ah, gracias, listo, perfecto. Vale, no, entonces seguimos, gracias por avisarme, Melissa, buenísimo. Seguimos el próximo
Yo aquí seguía feliz. Sí, sí, sí. Listo.